Ok. Cuando hablamos de tener polos complejos, ¿verdad? El mejor método es la completación de cuadrados y se supone, por ejemplo, que f de s entonces va a tener un par de polos complejos. ¿Okay? Ese par de polos complejos va a ser con una forma más o menos como esta. Tendríamos un P1 igual a menos alfa más j beta. ¿Ok? Y un P2 igual a menos alfa menos j beta. Ok, entonces para ese caso lo que hacemos es que decimos, bueno, si yo tengo, la regla acá es, si yo tengo polos complejos, tendré entonces residuos complejos. Ok, entonces tener residuos complejos implica que R1, por ejemplo, va a tener la forma C más JD, ¿verdad? Vean que acá son polos complejos, podemos agregar por acá conjugados. Que caso contrario se haría de la misma forma que lo hemos visto hasta el momento. ¿Okay? Porque serían polos complejos sin relación. Ahora bien, si yo tengo polos complejos conjugados, tendré residuos complejos conjugados. Por lo tanto, el residuo 2 acá será C menos JD. Entonces, con uno que yo obtenga, ya tengo el otro. ¿Ok? Esto hará que la función de transferencia o FDS, ¿okay? FDS sea igual a, vamos a ver, sería R1, que es un residuo complejo, sobre S menos P1. Y por acá tenemos R2, que también sería el polo complejo conjugado de R1 entre S menos P2, ¿verdad? Que sería básicamente este otro polo de acá. La función de transferencia, como en otros casos, podemos decir que tiene un resto, ¿verdad? Tiene otra parte, digamos, no solo se compone o no solo se puede componer de polos complejos conjugados. ¿Ok? En cuyo caso tendríamos algo así, ¿verdad? Vamos a ver. Ya completando con lo que sabemos de antemano, sabemos entonces que esto será de la forma C más JD sobre S menos, en este caso, vamos a ver, menos alfa más J beta. ¿Ok? Esto entonces será la parte, la primera fracción parcial. Luego tendremos su fracción parcial conjugada, que sería menos D acá, y S menos el conjugado de eso que está ahí, que sería en este caso menos J beta. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, a esto nos estamos olvidando que puede tener otra combinación de polos ahí que no necesariamente sean conjugados complejos. Y entonces podemos decir que esta función de transferencia f de s, ¿verdad? Se puede visualizar más jd entre S más alfa menos J beta, ¿ok? Más el que está a la par, que es C menos JD, su conjugado, ¿ok? Donde tendremos que esto es S más alfa más J beta, más el resto, ¿ok? Entonces, cuando tengamos este escenario, pues si separamos esta parte y la juntamos, ¿verdad? Separamos esta parte del resto y juntamos la parte separada, es decir, f de s igual a esto junto, más el resto. Entonces tendremos que abajo tenemos s más alfa menos j beta por s más alfa más j beta. ¿Ok?
Esto entre esto por esto, ¿verdad? Me va a quedar que se me elimine esta parte y me queda C más JD, ¿ok? Por S más alfa más J beta, ¿ok? Todo esto sumado a lo otro también, que sería entonces tener el conjugado C menos JD por lo que no se canceló, que sería S más alfa menos J beta. ¿Ok? ¿Para qué esto? Vean que si nosotros hacemos la distribución de términos acá, f de s, tendremos que, por ejemplo, nos va a quedar cs más c alfa más j beta c más j ds más j de alfa menos d beta más cs más c alfa menos JC beta menos JDS menos J de alfa menos D beta. ¿Ok? Todo esto en lo que ya tenemos ahí, dividido entre esto, ¿verdad? Lo que ya tenemos ahí. Ok, ¿qué pasa? Vean que aquí lo que ocurre es que se va cancelando mucho término. Por ejemplo, JBC, esta cosa es una C, se supone. Ahí me traicionó el Shape Recognizer. Entonces, JBC cancela con menos JCB, JDS con menos JDS, J de alfa con menos J de alfa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una cancelación de 6 términos en general para que nos quede que bueno, y aquí a esto, sin olvidar, ¿verdad? Que le sumamos el F1 de S, ¿ok? F de S se va a reducir a lo que quedó, que es 2 veces CS, ¿verdad? 2 veces CS, 2 veces C alfa. Y por ahí ya me comí este y este. Y por ahí menos 2 veces DB. ¿Ok? Entonces, esto dividido entre lo que tenemos por acá, que yo lo puedo separar en su ecuación respectiva. Es decir, S más alfa cuadrado más beta cuadrado, que es exactamente lo mismo que tenemos ahí abajo. Entonces esto me dice, ok, bueno, más el F1, que es el resto que pueda tener esa función de transferencia. Esto entonces me lleva a decir que yo puedo separarlo ahora en fracciones parciales, ¿verdad? Que representen esa función de transferencia. Por ejemplo, juntando la parte de C, 2C por S más alfa, que es lo que tengo acá, ¿verdad? Saqué a factor común el 2C. Y esto lo divido entre lo que tengo en el denominador, de la misma forma que lo hacemos en parciales. Que esto aquí ya no cabe. Okay. Entonces, acá para enmarcar f de s será igual a esta parte. Luego le restamos el otro que tiene menos 2 dB o de beta más bien. Entre exactamente lo mismo, ¿verdad? Que tenemos acá. Es decir, lo separamos otra vez en fracciones parciales a esta función. Y recordemos que esto sigue teniendo un f1 de s. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros aplicamos el método que venimos haciendo para transformada inversa a Laplace, que es precisamente este tema, entonces decimos que la transformada inversa de f de s, en este caso, será igual a, sacamos el 2c, por ejemplo,
el OC, y la transformada inversa de esto que está aquí adentro. Esto que está aquí adentro no es ni más ni menos que un coseno, ¿ok? Es un coseno que tiene un desplazamiento en frecuencia. Por lo tanto, eso se puede traducir de forma muy sencilla, ¿verdad? Transformando inverso a 2C con un desplazamiento en frecuencia que implica una exponencial en el tiempo, menos alfa t, coseno del argumento que tenemos ahí, que el argumento en este caso será, beta, ¿verdad? Beta t. Y ven que simplemente transformé esto como un coseno. Esta otra parte me representa un seno también desplazado en frecuencia, por lo tanto, entonces puedo decir que esto es menos 2d, ¿verdad? Menos 2d a la menos alfa t, que es el desplazamiento en frecuencia representado como una exponencial en el tiempo, por el seno de beta t. ¿Okay? Más lo que tenga la función de transferencia extra. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja por acá? Vean que entonces yo puedo decir fácilmente que esto se reduce, digamos, a una constante aquí que es 2 veces E1, una A1, por ejemplo, y 2 veces D, que es una, por ejemplo, una A2. Simplemente una constante que hay por ahí, ¿verdad? Profe, Esto, señor, ¿y ahí qué fue lo que pasó con el B? Perdón, es que me perdí. ¿con cuál B? Ese B que está acompañando a la D. Es que es un beta, yo lo dibujé muy feo. Es una beta. Ah, sí, sale con la propiedad, digamos. Sí, Exactamente, sí. sale con la propiedad. Entonces, vean, de este, lamentablemente ya nos hemos comido mucho tiempo acá, no vamos a poder hacer un ejemplo, pero les voy a dejar uno para la casa y les voy a dar la respuesta. ¿Ok? Simplemente es determinar estas constantes. Vean que, por ejemplo, vean que, por ejemplo, acá yo puedo determinar alfa y beta de acá. Por ejemplo, alfa. Bueno, hay que dar el ejemplo primero, ¿verdad? Ok, ejemplo, para que lo hagan en casa. Será, hallen o encuentre la transformada inversa de Laplace, ¿ok? De f de s, que va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de 10 sobre 10 sobre s cuadrado más 6s más 10. ¿Okay? Y por acá vamos a tener otro polo que representa el resto, S más 2. Entonces, esta función de transferencia que está acá se separa en dos polos complejos conjugados y un polo simple. A manera de ayuda ahí, ¿verdad? Estos polos complejos conjugados, de acá voy a ponerle otro color para que no se enreden. A manera de ayuda, aquí S1, 2 es igual a menos 3 más j, ¿verdad? Ya despejando los ceros de ahí. Entonces eso hace que la funcióncita f de s, para no entrar en resolución de esto, ¿verdad? Porque si no, sí se nos va mucho tiempillo. 10 acá sobre, entonces quedaría s más 3 menos j, ¿ok? S más 3 más j, y S más 2. Entonces, para resolver esta parte, lo separan en tres residuos. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual al residuo 1, que va a ser el de este de acá. Bueno, vamos a ponerlo aquí diferenciado para que se note. Sería S menos, que es exactamente lo mismo, menos 3 más J, más el residuo 2, que sería S menos 3 menos J, más un residuo 3, que esto es muy fácil de sacar porque es igual que los anteriores de S más 2. Esto sería entonces el resto, ¿verdad?
F1 de S. ¿Ok? Entonces simplemente tienen que sacar el residuo 1 y el residuo 2 será el conjugado de S. ¿Ok? Una vez que tienen eso, pasan directo a la respuesta. La respuesta se la voy a dar por acá. Directo a la respuesta significa esto, chicos, que nada más toman las constantes, las sustituyen acá y esta es la transformada de Laplace de eso. Entonces, es sencillo, nada más evaluar los residuos, sacar lo que es C y D y listo, ya tienen los residuos ahí. Entonces, la respuesta a esto será F de T, ya pasada al dominio del tiempo, para que vayan ahí a vacilar un rato con esto, menos 5 E a la menos 3t. Este menos 3 se ve ahí arriba, ¿verdad? Véanlo acá. Ok, ese menos 3, esto es alfa. Ok, y por aquí anda beta, ¿verdad? Que es 1. Bueno, ahí el resto lo sacan ustedes. 5 por e a la menos 3t coseno de t. Menos 5 e a la menos 3t seno de t. Vean que beta es 1, entonces por eso es que queda t solita. Y la transformada del otro terminillo, que es muy sencilla, esa ya casi la sacan ustedes directa, 5e a la menos 2t. ¿Ok? Todo esto válido para un t mayor o igual a 0 o multiplicado por u de t. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí esa parte normalmente es como lo que cubrimos en el curso para poder hacer transformación inversa de Laplace. Existe el método de fracciones parciales y existe el método algebraico. El método algebraico yo, por ejemplo, no lo hago mucho porque básicamente es lo que ustedes hacen en ecuaciones, pero muy rápidamente, si tuviésemos método algebraico. ¿Okay? Si tuviésemos algo como esto, f de s, ¿verdad? Igual a s cuadrado más 12. Okay. Acá divido s más 3 por s más 2. ¿Ok? Nuevamente, ¿verdad? Lo voy a plantear, no lo voy a resolver. Vamos a ver. Algebraico significa lo siguiente. Ustedes saben que esta cosa se separa en R1 sobre S más R2 sobre S más 3, ¿ok? Más un R3 sobre S más 2, ¿ok? Ya esto es de mucha práctica algebraica. Entonces, teniendo eso, nosotros sabemos que en lugar de resolver los residuos, que a mucha gente no le gusta, simplemente yo sé que puedo separar todo esto, ¿ok? Y a partir de acá paso esta cosa a multiplicar al otro lado. ¿Ok? Entonces eso me da un s cuadrado más 12 y se convierte en una cosa meramente algebraica, R1. Este s se cancela con el s de abajo, me queda entonces s más 3 por s más 2 y donde multiplico por este otro acá me queda entonces R1 por s por s más 2. ¿Ok? Y para el último caso, entonces quedaría R3 igual, perdón, por S más 3. ¿Ok? Así de simple, ¿verdad? Entonces, vean que ahí, ya yo digo, muy bien, si yo distribuyo los términos, puedo sacar puros R1s, ¿verdad? R1s acá sacados, de multiplicar estas cosas. Me quedará por ahí un S cuadrado, ¿ok? Un S cuadrado más 5S más 6. ¿Ok? Y por acá, ese es el R1. Ahora el R2, que también anda en varios lados, está... a ver, yo me equivoqué en algún lado. Sí, sabía dónde. Aquí. Ok, ese es un 2. Un residuo 2, que lo que va a tener es un S cuadrado 2S. ¿Ok?
Y por último tendremos un R3, ¿ok? Que va a tener un S cuadrado más 3S multiplicándolo. ¿Para qué hicimos eso? Vean que yo puedo incluso redistribuir las variables que son aquí S, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ok, S cuadrado tiene R1 más R2 más R3, ¿ok? Sé también que S solita tiene 5R1, tiene además una o 2R2, ¿ok? 2R2 y además tiene, S tiene 3R3. ¿Okay? Profe, digamos, no lo tome mal, nada más es una recomendación. Ahí, digamos, otra forma más fácil de haber resuelto eso era dándole, digamos, los ceros a S. Entonces, digamos, si S es igual a -2, ya con eso despejo R3, por ejemplo. Oh, ok, Y ok, si, pero ese es el método que aplican ustedes en ecuaciones, ¿verdad? ajá, eso es uno, ajá, sí, Ok. una Bueno, forma. esta es otra forma, ¿verdad? Sí, sí. Realmente pueden usar el que sea. Yo nada más les doy las opciones. No, no, yo decía porque es como un poquito más, no tanta como escribir, nada más Ok. si quería cortarlo un poco, pero no, es una Está bien, está recomendación. bien. Nada más voy a terminar la idea porque ya la empecé. Ustedes aplican el método que mejor les convenga. Vean que aquí yo tengo entonces, por ejemplo, S cuadrado más 12 y aquí es donde yo veo que se hace más simple. Digamos, por ejemplo, yo puedo decir que los términos S cuadrado se igualan a los términos S cuadrado de acá. Entonces yo puedo decir que 1 es igual a R1 más R2 más R3. Puedo decir también que 0, que no hay término con S, 0 es igual a 5R1 más 2R2 más 3R3. Y también del último, que es muy directo, tengo que 12 es igual a 6R1 y de aquí espejo R1. Entonces R1 me da 2. ¿Ok? Igual a 2 y ya yo puedo meter R1 aquí en estas y me quedan solamente dos variables, dos ecuaciones y despejo R3 y R2. O sea, yo lo veo sencillo, no sé si ustedes lo ven muy complicado. En fin, al final nada más obtienen los residuos, ¿verdad? Ponen acá, ponen acá, ponen acá y transforman inverso. Bueno, chicos, por ahí cerramos la parte de transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Existen varios Pero, métodos para ello. profe, ya lo metí en la calco por si quiere apuntar ahí las respuestas. Ok, R2, 7 R3. -8. Ok, pura vida. Entonces, de ahí las transformadas es nada más meter los residuos y transformar inverso. Vean que solamente tenemos desplazamientos en frecuencia para estos dos y aquí no hay desplazamiento en frecuencia, por lo tanto queda solamente el valor de R1. Ok. Bueno, chicos, necesitamos iniciar la parte de solución de ecuaciones diferenciales. Por acá normalmente sí tomamos un tiempillo para hacerlo, pero no lo voy a hacer porque al final es más sencillo transformar los elementos. Vamos a ver de qué se tratan las dos cosas. Tenemos que por acá el 6.5, tema del curso, se trata de solución de ecuaciones diferenciales. Yo honestamente pienso que este tema sobra, porque para esto hay un curso, pero bueno, demos una repasada rápida. Y en este caso lo aplicamos a descripción, circuitos. ¿Okay? Simplemente para no entrar en problemas con la parte de cubrir el temario, vamos a hacer un repaso muy rápido y bueno, vamos a decir, los circuitos de primer y segundo orden están descritos por ecuaciones diferenciales. Se puede utilizar la transformada de Laplace para resolverlos. Entonces, básicamente esa es la idea con este subtema. ¿Ok?
Número 1, obtenemos las ecuaciones diferenciales que describen el circuito. Número 2, transformamos la ecuación diferencial en una algebraica transformando a Laplace. Y número 3, despejamos algebraicamente la salida. Una vez que tengo la salida, pues claramente hacemos la transformada inversa para poder dar la respuesta en dominio del tiempo. Entonces, para esto, a manera de no dejarlo por fuera, voy a hacer un ejemplo. ¿Ok? El ejemplo básicamente dice, encuentre o halle, ¿verdad? La tensión en el capacitor. ¿Ok? Y para ello vamos a considerar condiciones iniciales. Vamos a decir que la corriente que queda en el inductor del circuito que voy a poner es de 0.5 amperios. Y por acá el valor inicial del capacitor, ¿verdad? Que es básicamente lo que hemos venido manejando de únicamente forma algebraica. Ahora lo vamos a plasmar en un circuitito. Y el circuitito es el siguiente, ¿verdad? Vamos a tener más o menos una R1 por acá, una bobina, una R nuevamente y al final el capacitor para el cual vamos a hallar la tensión de salida. ¿Ok? En este caso, tenemos que la tensión de entrada V sub I de T será igual a 10 más 10 veces U de T. Ok, y por acá tenemos una R1 de 15 ohms, una L de 2.5 henries y una R2 que va a tener un valor de 5 ohms, un capacitor para el cual vamos a hallar la tensión de salida de T, que vale 10 milifaradios. Ok, entonces básicamente lo que proponemos para solucionar algo así, digo que sobra porque hay una forma más fácil de hacer esto, sin embargo es parte del tema del curso, ¿verdad? Primero, acá lo que estamos haciendo es utilizando únicamente transformada Laplace. Acá no tenemos el equivalente de Laplace para cada uno de los elementos, que es el tema que sigue. Ok, entonces, por ejemplo, aplicamos una LSK, ¿verdad? Con únicamente transformada Laplace. Lo que quiero decir con esto es que hay herramientas más potentes que nos proporciona Laplace para simplificar un poco esta cosa. Entonces, aplico el LSK, ¿verdad? De corrientes ahí para esta parte del circuito. Ven que lo que hay ahí es un divisor de corrientes. Entonces, la corriente en la bobina, que es la que pasa por acá, se puede subdividir en las dos que lo suman, que sería la tensión del capacitor entre la resistencia 2, es decir, la corriente que baja por acá, más la corriente que baja por acá. La corriente en un capacitor se describe como C y la derivada de su tensión respecto al tiempo. ¿Okay? Lo que pasa con esto, chicos, es que plantear un circuito en forma de derivadas hace que transformar esto a Laplace se vuelva muy fácil porque ya nosotros tenemos por medio de propiedades diferenciación en el tiempo. Ok, diferenciación en el tiempo hace que yo pueda sustituir esto por una expresión algebraica. Ok, sin terminar de evaluar el circuito, vean que también puedo aplicar una LVK para esta otra parte, ¿verdad? Y así completar tener dos ecuaciones que me describen por completo al circuito. Entonces digo, ok, la tensión de entrada, I de T, V sub I de T, se divide en la tensión que pasa por la resistencia, que sería R1 por I. Vamos a plantearlo en términos de la corriente que ya tenemos descrita, es decir, la corriente que pasa por acá. En este caso sería I sub L de T. ¿Ok? Y por ahí entonces podemos terminar de plantear el asunto. Vean que entonces la tensión en una bobina también tiene una ecuación descriptiva, una ecuación diferencial que la describe. La ecuación diferencial que describe la corriente, la tensión en una bobina es L por I de T. ¿Okay? L por I de T, o más bien la derivada de I de T, disculpen. La derivada de I de T respecto al tiempo. ¿Ok?
Y por último, para cerrar la mallita, ¿verdad? Vean que lo que simplemente lo que dice es esta tensión, más esta tensión, más esta tensión. Entonces, aquí cerramos con que tenemos la tensión en el capacitor. Ok. Ahora bien, ya tenemos el circuito descrito, ¿verdad? Ven que los pasos que les mencioné al inicio fueron, primero, obtener las ecuaciones diferenciales que estoy en el circuito, ya la tenemos. Posteriormente, transformo la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, que es la ventaja de utilizar Laplace, ¿ok? Entonces, si yo transformo, vamos a llamarle, no sé, 1 y 2. Ok, entonces ahora transformando, hago la transformada de Laplace de 1. Ok, entonces voy a decir que 1 transformada a Laplace. Vean que aquí yo tengo una función del tiempo. Nosotros sabemos que la transformada de Laplace de una función del tiempo es ella misma expresada en el dominio de la frecuencia. Ok. Esto va a ser igual entonces a otra función del tiempo que es la transformada de Laplace de esa función en la frecuencia. Ok, dividido entre una constante que sería R2. Ok. Ahora bien, aquí es donde entra la ayudita que nos da Laplace. Vean que yo tengo aquí diferenciación en el tiempo. Nosotros sabemos por propiedades de la transformada de Laplace, dejo la constante acá, que una diferencia en el tiempo de una función será S por la función transformada en dominio de la frecuencia menos la condición inicial. ¿Okay? Esto me permite a mí entonces valorar un circuito con su respuesta total, que es lo que no podíamos hacer con herramientas antes de la transformada de Laplace. Entonces, acá ya yo puedo decir, ok, ya yo tengo descrito el circuito no solamente en régimen permanente, sino respuesta total. ¿Okay? Si transformo 2, la transformada de Laplace de 2, entonces, vea que por acá, básicamente lo mismo, ¿verdad? A la LVK le tengo una función en el dominio del tiempo, la transformo al dominio de la frecuencia. ¿Okay? Y por acá, entonces, eso transformado al dominio de la frecuencia, tenemos una constante acá, R1, una función en el tiempo que tiene una transformada al dominio de la frecuencia. Tenemos también por acá L y diferenciación en el tiempo nuevamente. Entonces esto se traduce como S, S y L de S, ¿verdad? Y L de S menos la condición inicial y L 0 menos, ¿ok? Por propiedades de la transformada de Laplace, sin olvidar que tengo otra función en el tiempo, ts, ¿ok? C de S. ¿Ok? Entonces simplemente transformo las funciones en el tiempo al dominio de la frecuencia y las diferenciaciones con la propiedad de diferenciación en el tiempo. Que ya yo puedo perfectamente meter esta ecuación acá, sustituirla y deshacerme de la variable corriente. Si hago eso, entonces voy a decir que, por ejemplo, ahí, la tensión, que vamos a ver, yo creo que esa tensión es de entrada, que se me olvidó, esto es I, será igual a todo eso por la ecuación de arriba, ¿verdad? R1 por toda la ecuación de arriba, por lo tanto, entonces estamos hablando de que es R1 por I sub L de S, que hablamos de V sub C de S entre R2 más C por S V de S. Vamos a ver si hay algún error acá con SV de S, sí. Ok, hay que tener cuidado acá porque estamos dejando botados los subíndices y luego se nos puede confundir. Entonces, este es este mismo. Ok, entonces sería la tensión en el capacitor o la función de tensión en el capacitor transformada a Laplace o dominio de la frecuencia menos el valor inicial. Ok, eso para la primera parte. Luego, en la segunda parte, vean que acá yo tengo más
L por toda esta parte, que sería tomar S, multiplicar por otra vez la ecuación de corriente, que es V sub C de S entre R2, okay, más C, que es el valor del capacitor, S V sub C de S, menos V sub C en 0 menos de toda esta cosa. Ok. Acá vamos a ver si me estoy comiendo algo. Estoy multiplicando L por esta parte. Aquí se acabó la ecuación de I sub L. Entonces ahora simplemente le resto la condición inicial de la bobina, que es 0 menos. ¿Okay? Y cerramos por acá, ¿verdad? Entonces al cerrar por acá nos está haciendo falta, para no dejar tirado, la tensión del capacitor. Entonces vean que ahora ya tenemos una cosa meramente algebraica expresada en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? A la cual le podemos hacer un despejecito ahí algebraico. Vamos a ver qué más le podemos hacer. Tenemos aquí, podemos juntar lo que es el valor del capacitor, la tensión en el capacitor, y hacerle una sola ecuación. Vamos a ver por acá. Entonces yo sé que V sub I ds va a ser igual a la tensión en el capacitor, en el dominio de la frecuencia, por todos los términos que lo contengan. Se los voy a copiar acá y luego lo vemos. R1 entre R2 más S por R1C más L sobre R2 más S cuadrado LC más 1. ¿Ok? Vamos a revisar rápidamente. Eso es simplemente el término de la tensión en el capacitor. Ven que entonces el primer término sale de acá. El segundo término sale de multiplicar R1, C, S, VC. Luego LS entre R2. Y luego LSC, S, VC. Que es precisamente este de acá. Y por último me queda el 1 que saqué a factor común ahí de la tensión en el capacitor. Entonces ahí tenemos ya agrupados los términos de la tensión en el capacitor, no sin antes olvidarnos de que por aquí hay una expresión que representa a los valores iniciales, es decir, este y este por acá, que los vamos a copiar acá abajo. Entonces a esto hay que sumarle o restarle más bien el valor inicial del capacitor. Y bueno, ahí tiene unos terminitos que lo multiplican, R1C más SLC. Ok, y el valor inicial de la bobina, que ese sí es más fácil, es L por I sub L de 0 menos. Ok, vamos a ver rápidamente. Este simplemente se multiplicó por L y este otro sí, se multiplicó por C y por R1, que es básicamente lo que estoy haciendo acá. C, R1 y está en dos lados. Vamos a ver dónde más. Está por acá también. Me lo comí. Entonces sería por C, por S, por L. Entonces simplemente ya ahí completé los términos. Ok, ¿qué pasa? A este punto ya yo puedo reemplazar todos los valores de los elementos que vienen dados en el circuito. Y esto reemplazado, vean que la V sub I es igual a 10 más 10 U de T. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de t igual 0 o siempre tendrá una fuente en 10 y una vez que se dispara el escalón unitario, pues se le suman otros 10, dándome eso una transformada de Laplace. Vean que nosotros pasar esto, la transformada de Laplace de V sub I, sí, hay que ponerle acá en el tiempo, me va a dar un 20 sobre S, ¿okay? Que es una constante, es un 20 sobre S multiplicado perdón, dividido entre S, un 20 dividido entre S para la entrada. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo todos los valores de R1, R2, C, L, bla, 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 me va a quedar una ecuación como la siguiente. Entonces, ese 20 entre S será lo que está a un lado, igualado a
toda la parte que multiplica el capacitor, ¿verdad? Que sería entonces toda esta expresión con los valores que vienen dados en el circuito, es decir, V sub C de S por, ahí ustedes verán R1 entre R2. Bueno, empecemos, ordenemos la ecuación que sería S cuadrado, ¿verdad? 1 sobre 40, que es lo que vale esta expresión multiplicada, S cuadrado, más 13, 20S, más 4. ¿Okay? Entonces esto es reemplazando todos los números acá. También se le va a restar el valor que tenemos inicial del capacitor que dijimos anteriormente al inicio del problema que tenía un valor inicial de 2.5. Por lo tanto, entonces a esto le restamos 2.5 por lo que equivale a esta expresión R1 por C más S por LC. Es decir, 1 sobre 40 nuevamente, 1 sobre 40 S, y el resto que no tiene S da 3 sobre 20. ¿Okay? Todo eso multiplicado por 2.5. Falta la condición inicial de la bobina que dijimos que era 0.5 amperios. ¿Ok? Y eso multiplicado por L, que es 2.5, entonces sería 2.5, que es lo que vale la bobina, por su condición inicial que eran 0.5 amperios. ¿Ok? Esto acá nos va a dar, vean que por ejemplo tenemos varios 40, tenemos 40 y 20 abajo, entonces igual que siempre podemos deshacernos de esos denominadores y multiplicar todo por 40 para que nos quede solamente sin denominadores. Eso va a hacer que por ejemplo acá nos quede entonces 800S, ¿ok? Y nos deshacemos de varias cosillas. Nos queda por ejemplo S cuadrado más 26S más 160. Al multiplicar esto por 40, luego esto queda multiplicado por la tensión del capacitor, menos S más 6 en esta parte evaluada, ¿verdad? Por 2.5. Ok, si el 40 solo multiplicó lo que está adentro, queda el 2.5 intacto. Ok, y 2.5 por 0.5, esto es como multiplicarlo por un medio y eso multiplicado por 40 nos da un valor de 50, solo que va restado. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo esta cosa bastante más sencilla. Vean que yo puedo despejar la única variable que me queda, V sub S, que de hecho no debería escribirse así porque estamos en el dominio de la frecuencia. Si yo despejo V sub S de ahí, V sub C de S más bien, entonces nos va a quedar algo así como 800S más S más 6 por 2,5 más 50. ¿Okay? Esto dividido entre lo que multiplica a V sub C, que sería S al cuadrado más 26S más 160. Y yo ahora puedo ir acomodando esto para que me quede más fácil de expresar en fracciones parciales. Vean que es tan sencillo como... vamos a ver qué podemos hacer. 150, 800. Ah, bueno, podemos multiplicar esa S aquí abajo de una vez, ¿verdad? Ok. Ya ahí nos queda una expresión un poco más sencilla. Podríamos incluso sacar a factor común el 800 o Profe, reacomodar ahí. pero para multiplicar ese S abajo tiene que multiplicarle S A todo mundo, sí. al... Sí, me Sí. faltó. Ajá.
Tenemos por acá, multiplicamos S, que fue el que multiplicamos abajo, y 50S, ¿verdad? Entonces, al tenerlo así, yo puedo reacomodar esta cosa para que quede S cuadrado multiplicado por 2.5. 2.5S cuadrado más 65S más 800. Ok, entre S por S cuadrado más 26S más 160, que de hecho aquí puedo sacar dos polos más. ¿Okay? Esos dos polos más será entonces tener 2,5 S cuadrado más 65S, la parte de arriba, más 800, entre S más o por S más 10, que es ya resolviendo los ceros de esa ecuación, S más 16. ¿Okay? Entonces ahora yo puedo ir esta en fracciones parciales, pues sucede S, que será un R1 entre S, ¿verdad? Este de acá, más un R2 entre S más 10, más un R3 entre S más 16. ¿Okay? Ahí sacamos unos minutitos y calculan ustedes los residuos, por favor. Okay, par de minutos. Ok, entonces, ¿cuánto da R1? ¿Alguien lo calculó? ¿Están por ahí, chicos? Sí, profe, pero todavía no ha llegado algún resultado. Ok. Bueno, al menos yo, no sé los compañeros. Vean que, bueno, por ejemplo, este es 2.5 S cuadrado más 65 S más 800 entre S, no, entre S no, porque lo estoy multiplicando por S, ¿verdad? Para poder sacar el residuo, tomo V de S, ¿verdad? Y lo multiplico por el que estoy evaluando, ¿verdad? Entonces se me va. Al irse queda solo S más 10 por S más 16. ¿Ok? Esto evaluado en S igual 0. Si yo evalúo eso en S igual 0, solo me va a quedar acá multiplicando los términos, ¿verdad? Solo me va a quedar el 160, ¿verdad? Cuando multiplico 10% por 16. ¿Ok? Vean que lo que dice acá es simple, ¿verdad? Para hallar R1, tomo, lo multiplico por el polo en el que estoy, ¿verdad? Multiplico V sub C de S. Ok, ahí está mal. S por V sub C de S. Y luego evalúo donde estoy. ¿Ok? Eso fue lo que hice. Esto da 5.
¿Está bien, chicos? ¿Qué haríamos para R2? Christopher. De ahí le multiplica S más 10 a USS. S más 10 a V sub C de S, evaluado en S igual a Menos 10. menos 10. Ok, eso nos da menos 6,67. Y para R3, lo multiplico por S más 16, V sub C de S, y lo evalúo en S igual a menos 16. Ok, en menos 16, R3 da 4,17. Okay, entonces, muy rápidamente, la transformada inversa de Laplace de eso será en el dominio de la frecuencia, V sub C de S es igual a 5 sobre S menos 6,6 sobre S más 10, que fue el polo para el que lo determinamos, más, creo que era positivo, sí, 4,17 sobre S más 16. Entonces, esto es en el dominio de la frecuencia, paso al dominio del tiempo, VC de t es igual a esto transformado, que sería 5. ¿Okay? Esto otro transformado es menos 6,6 con un desplazamiento en el tiempo que implica una exponencial un desplazamiento en frecuencia que implica una exponencial en el tiempo, S e a la menos 10t, ¿ok? Más 4,17 por un desplazamiento en el tiempo que implica una exponencial, un desplazamiento de frecuencia que implica una exponencial en el tiempo sería e a la menos 16t. ¿Okay? Todo esto multiplicado por u de t o t mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, resumen. Lo único que hice fue tratar esto únicamente con transformadas de Laplace, plantear las tensiones y corrientes en términos de diferenciales y transformar a Laplace para poderlo manejar de forma algebraica. Lo manejé de forma algebraica, lo más feillo es sacar esto, ¿verdad? Sin embargo, existe una forma un poquito más sencilla, que no quiere decir que sea mucho más sencilla, pero hay un tema, que es el que sigue, que se llama impedancia. Ok, impedancia. Y puede verse como el recíproco admitancia. Pero para elementos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Vamos a resumir esta parte, chicos, porque la derivación es bastante compleja, pero eso no implica que no lo vayamos a entender. Vamos a ver. Si yo tengo una resistencia, ¿verdad? Vamos con el primer caso. ¿Ok? Yo sé que para la resistencia, en el dominio del tiempo, yo voy a tener que VR de t por ley de Ohm es IR de t por R. ¿Ok? Si yo paso esto al dominio de la frecuencia, entonces tendré que esto es V sub R de S igual a I sub R de S por R. En otras palabras, en el dominio de la frecuencia, si yo lo expreso como su impedancia, ZR, va a ser la tensión entre la corriente. Entonces, la tensión entre la corriente es V sub R de S entre I sub R de S. ¿Ok? Esto me da que la impedancia de una resistencia en el dominio de la frecuencia es exactamente la misma que la resistencia. ¿Okay? En otras palabras, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, da igual una resistencia. ¿Ok? Da igual porque al final el circuito en el dominio del tiempo es este y en el dominio de la frecuencia es este. Simplemente que yo aquí tengo V sub R de S cayendo a través de eso y aquí baja I sub R de S
Y en el dominio del tiempo tengo I sub R de T y V sub R de T. Que eso es todo lo que pasa con la resistencia. Es el más sencillo de entender. En el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia da igual la resistencia. ¿Qué pasa con un capacitor? Vean que entonces con un capacitor, ¿ok? Yo tengo lo siguiente. En el dominio del tiempo, si yo evalúo la tensión del capacitor V sub C dt, ¿recuerdan esa ecuacioncilla de CC? La tensión es 1 sobre C, de 0 a donde lo esté utilizando, de 0 a T, ¿verdad? Y su C, cambio de variable, tau, digamos, de tau, más una condición inicial del capacitor en tensión, ¿ok? Esto me describe la tensión completa del capacitor en el dominio del tiempo. ¿Qué pasa? Si yo traduzco esto o lo mapeo, ay, esto es sin relleno, al dominio de la frecuencia, yo lo mapeo al dominio de la frecuencia, entonces vamos a decir, ok, esto mapeado en frecuencia es V sub C ds igual a, ¿cómo quedaba la derivación en el tiempo? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué surge cuando yo tengo una función integrada en el tiempo y lo quiero trasladar al dominio de la frecuencia? 1 entre S por FS. Muy bien, gracias, Christopher. 1 entre S y tenemos un C ahí. Entonces, esta cosa por definición nos va a quedar como F de S, pero aquí estamos con una corriente. Entonces será I sub C de S. ¿Ok? A esto le sumamos que esto es una constante, normalmente es un valor, normalmente es un valor de condición inicial, entonces tendremos ese mismo valor de condición inicial entre, cuando yo tengo una constante transformada al dominio de la frecuencia es 1 sobre S. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo obtengo la impedancia Z, Z sucede del capacitor en el dominio de la frecuencia, va a ser tensión entre corriente. Chicos, esto es muy importante, por favor no lo olviden. Cuando yo quiero determinar una impedancia o una función de transferencia, y no vayan a meter las patas en el examen, las condiciones iniciales se hacen cero, ¿ok? Entonces, para impedancia, siempre condiciones iniciales nulas o cero. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque el hecho de que haya o no haya una condición inicial no transforma el comportamiento en el dominio de frecuencia de un elemento o de una función de transferencia. ¿Verdad? Va a ser la misma función de transferencia si estuvo alimentado o no estuvo alimentado. El circuito no cambia, el sistema no cambia. Entonces, para poder describirlo como función de transferencia o como impedancia, que es lo que estoy haciendo acá, hago las condiciones iniciales iguales a cero. Ahorita que hago funciones de transferencia pasa exactamente lo mismo y muchas veces se equivocan en eso. Entonces, si yo hago esta parte cero, me va a quedar una forma de describir la impedancia. ¿Ok? Será tensión entre corriente. ¿Ok? Tensión entre corriente es pasar esto para acá. Quiere decir que la impedancia en el dominio de la frecuencia de un capacitor es 1 sobre SC. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. profe, yo solo tengo una pregunta ahí. Ujú. ¿Qué es lo que, digamos, entiendo que siempre tomamos su cero igual hasta, pero al igual que en el formulario, siempre se pone la expresión, ¿eso por qué? Porque siempre, Porque, ojo, Chris, aquí el asunto es que es para determinar impedancia. No quiere decir que la tensión no la tenga.
¿Ok? O sea, la tensión sí se describe con condiciones iniciales, pero a la hora de determinar una impedancia o una función de transferencia, que son las que describen un elemento con o sin alimentación, es sin condiciones iniciales. Ah, ya. Ahora sí, Gracias, profe. pura Sí, vida. sí. Ok, ve que además podemos describir al capacitor en términos de corriente. Ok, en términos de corriente nosotros sabemos que la corriente de un capacitor es una derivada y ya nosotros sabemos que la derivación en el tiempo es simplemente S por C V sub C de S. ¿Ok? Menos la condición inicial, C por V0 menos. ¿Ok? Entonces vean que tengo una forma de describir tanto corriente como tensión para el capacitor. ¿En qué se traduce eso? Vamos a ver si dejamos por acá. Vean que si yo tengo, para la bobina creo que no nos va a dar chance de hacerlo, entonces pongamos atención en este. ¿Ok? Tenemos acá el capacitor en el dominio del tiempo. Quiere decir que a través del capacitor en el dominio del tiempo cae una tensión, ¿ok? Y pasa una corriente y sucede T. Es más, quitémosle el su C para no andar jalando sus índices ahí. Ustedes entienden que es la corriente y la tensión que pasa a través de ese capacitor. Cuando yo me muevo al dominio de la frecuencia, esto es en tiempo. Cuando yo me muevo a frecuencia, ¿ok? Tengo dos opciones. O lo describo como corriente o lo describo como tensión. Si lo describo como corriente es un divisor de corriente. Si lo describo como tensión es un divisor de tensión. ¿Ok? Ojo aquí. Entonces, en frecuencia, si lo describo como tensión, voy a tener al capacitor. Ojo que aquí yo estoy totalmente diciendo, ok, a través de esta cosa cae V sub S de, perdón, V sub S. ¿Ok? Es este transformado al dominio de la frecuencia. Entonces, si me voy para la ecuación que lo describe en el dominio de la frecuencia, veo que es un divisor de tensión. O sea, dos elementos tengo ahí. Uno es una fuente, ¿ok? El otro es la impedancia por una corriente, lo cual tiene mucho sentido. Entonces, a través de acá baja la corriente del capacitor. Esa corriente para generarme una tensión va a multiplicar a la impedancia. Esto es una tensión junta. Entonces, esto va a implicar que tengamos una impedancia descrita acá, que básicamente me describe el capacitor, que ya nosotros vimos que Z es igual a 1 sobre SC. ¿Ok? Y en serie, para poder hacer el divisor de tensión ahí, tengo una fuente con la condición inicial, que es la condición inicial sobre S. Entonces eso se traduce, tiene un positivo, entonces va a ir en favor de V sub S, como otra fuentecita acá. Y esa tendrá el valor V de 0 entre S. ¿Ok? Vean que simplemente lo que hice fue plantear esta ecuación. Acá yo tengo una tensión y acá tengo otra. ¿Ok? Esto me describe completamente la tensión que pasa por el capacitor. ¿Qué pasa si yo lo quiero plantear en términos de corriente? Es un divisor de corriente. Vean que aquí tengo un factor y le resto otro. ¿Ok? Voy a quitarle esas bolas porque tapa la ecuación completamente. ¿Ok? Entonces, si yo lo quisiera describir como corriente, vamos a tener que hacer un divisor de corriente. Para generar un divisor de corriente, tengo lo siguiente. ¿Ok? Tengo al capacitor. Vean que acá una corriente está representada por la tensión multiplicando a la admitancia. ¿Okay? ¿Qué sería entonces? Vamos a ver. Sí, expresado como 1 sobre SC. Vamos a buscar más espacio porque me va a quedar muy apretadillo. Okay. 1 sobre SC
multiplicado por la tensión, ¿verdad? Pero la tensión yo la puedo representar aquí. V de S a través de las dos ramas del divisor de corriente. ¿Okay? Esta tensión multiplicado por la impedancia me da la corriente que baja por acá y sé que esta va en contraposición porque está negativa acá. Entonces sé que esta fuente de corriente equivale a C por V sub 0, ¿verdad? La condición inicial. Y claro, para que todo esto calce, entonces tengo que decir que la corriente que baja por acá se completa de la que pasa por acá, es decir, baja una positiva a favor y viene otra en contra. ¿Okay? Completándome al otro extremo y de ese. ¿Ok? Básicamente es esta ecuación que me describe la corriente de un capacitor y esta otra me describe la tensión en el capacitor. ¿Ok? Un momentito, por favor. Listo, ¿verdad? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, para la bobina, simplemente lo vamos a plantear. Para la bobina, es el mismo análisis, ¿verdad? Siguiendo las mismas reglas. En el inductor, tenemos que en tensión, V sub L de S se describe como L, S y L de S menos la condición inicial y L de condición inicial. Y en corriente se describe como I sub L de S igual a V de S entre el LS más, esto lo pueden hacer en casa si quieren, vean que nada más toman la ecuación de corriente, perdón, de tensión de la bobina y hacen exactamente lo que hicimos para el capacitor. ¿Ok? Y luego acá será la condición inicial y su L de 0 entre S. ¿Ok? Entonces, ahora sí, describir esa cosa es sencillo, ¿verdad? Uno es un divisor de corriente, otro es un divisor de tensión. Para la tensión, que es esta de acá, yo sé que tendré una corriente. Ah, bueno, y la Z, ¿verdad? La Z es tomando condiciones iniciales iguales a 0, por lo tanto, entonces la Z de la L va a ser igual a V entre L, que sería esto, V entre I más bien, LS. ¿Ok? LS me describe a la bobina. Entonces voy a tener que si yo lo quiero describir en tensión, sería LS por acá, más una fuente que va en contraposición porque está negativa de tensión, que dice que es L por la condición inicial de 0. ¿Ok? Entonces esto va a ser descrita en tensión. Si la describo en corriente, es un divisor de corriente también. Entonces este se expresa como la bobina, que es lo que tengo acá, ¿verdad? Y una fuente que va a favor en este caso de corriente. Entonces completo la corriente aquí al otro lado y ds y ds y esto vale en un caso I sub L de 0 entre S y en el otro caso será el S que es el valor de la impedancia de la bobina. A través de esto cae V de S. ¿De acuerdo, chicos? Ok, visto eso, vamos a plantear el asunto para un análisis de circuitos. ¿Okay? Entonces vamos con otro tema. Se me acabó el espacio. Entonces ahora vamos con 6.7. ¿Ok? Sería análisis de circuitos con impedancias y admitancias. ¿Ok? Entonces, obviamente con transformada Laplace, ¿verdad? Eso hay que agregarlo por aquí.
más transformada de Laplace. Que ese será el tema. Para ello, vamos a hacerlo nuevamente con un circuito, ¿verdad? Porque ya toda la parte analítica la hemos hecho, nada más es de implementar lo que acabamos de ver. Y si tenemos una R por acá, combinada con otra R por acá, ¿ok? A esto le agregamos un interruptor, ¿ok? Que se va a disparar en T igual 0. Una fuente de 24 voltios y un capacitor aquí en paralelo con esta cosa. Disculpen hoy por la prisa, lo estoy dibujando espantoso. Okay. Profe, una pregunta. Uh-huh. Digamos, semana 17, que viene siendo como semana colchón, ¿va a existir o por el semestre virtual van a haber clases normales? No, terminamos igual que un semestre ordinario. La semana 17 va a ser de colchón. Sí. Ah, ok, Lo ok. que sí yo estoy visualizando, Chris, es que nosotros, pues, no es que sea malo, pero nos hemos detenido bastante en los temas. O sea, ustedes hacen consultas y tomamos tiempo para hacerlas. Eso hace que tengamos un pequeño atraso. O sea, no, yo no lo veo mal, pero sí vamos a tener como que tal vez reponer con unos 10 minutos por las clases que nos quedan después. Tal vez hoy no, pero las próximas sí, porque si no, no me va a dar tiempo de terminar con series de Fourier. Entonces, por ahí quizá les pido unos 10 minutitos extra, si están de acuerdo. Ah, sí, no, buenísimo, profe. Pero si Fourier dicen que es muy duro, supongo. Es un toque difícil de entender, sí. Sí, es y difícil de explicar. Entonces, por ahí hay que tomarse el tiempito. Tenemos solamente 4 clases para eso, entonces hay que aprovecharlas y tal vez sumarle unos 10 minutitos por clase. Ok. Acá la salida está descrita como de sub 0, 16 menos 12 e a la menos 0,6t. Este ejercicio me gusta siempre hacerlo porque tiene varios conceptos. Todo esto válido para un t mayor o igual a 0. No, mayor a 0, perdón. Mayor a 0. Okay. Eso quiere decir que ya nos están diciendo cómo se comporta la salida del circuito. La pregunta acá es, ¿cuánto vale el capacitor? Okay. Entonces, les voy a dar nuevamente 2 minutos para que planteen este circuito en el dominio de la frecuencia. Ya vuelvo. Ok, chicos, ¿cómo les queda? ¿La fuente? Es más, lo podemos hacer aquí mismo, encima del circuito. ¿Cómo les queda la fuente? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Ok? ¿Cómo queda la fuente en el dominio de la frecuencia?
Es una constante. ¿Queda? 24 entre S. 24 entre S. ¿Cómo queda esto? Queda igual, ¿verdad? Queda aquí 4 ohms. Queda, ¿cuánto queda hasta de 18? ¿Cómo? No queda igual, es una resistencia. Ok. Recuerden que el análisis del circuito lo hacemos para T mayor o igual a 0. ¿Qué pasa en T mayor o igual a 0 con ese 18? Ah, sí, ahí no hay nada, digamos, Okay. porque... Queda un cortocircuito acá. Ujú. ¿Ok? ¿Y cómo queda el capacitor en el dominio de la frecuencia? Descrito en tensión. Vean que entonces esto queda aquí 1 sobre SC en serie con una fuente que va a estar descrita por la condición inicial dividido entre S. ¿Cuánto es la condición inicial? Eh, 16 entre S, profe, ¿será? No. Ok, 16 entre S. Ve que si evaluamos esto es 16 constantemente, Cris. Entonces, si vos haces esto en 0, esta cosa se convierte en 1. Entonces es 16 menos 12. Ah, sí. ¿Ok? Estamos, chicos, todo mundo nos está enganchado. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vean que ya ahora yo puedo utilizar una LVK para la malla 1. LVK para la malla 1, ¿verdad? La malla 1 entonces estará descrita por 24 sobre S igual a este 4. Que vean que entonces estoy definiendo una I1. Si queremos ser consistentes es en verde. I1 y 2. ¿Ok? Por mallas. Entonces diremos que, bueno, y siendo consistentes la LVK todo en verde, ¿no? Para que vean que es dominio de la frecuencia. Ok, entonces será 4 multiplicado por I1 menos I2. Ok, que es esta de acá. Y la de 2 solita por I1. Ok, esa sería la malla 1. Entonces vean que esto simplemente yo lo puedo simplificar aquí junto a los Is unos. Entonces me queda 6 y 1 menos 4 y 2. Ok. Vean qué sencillito se hizo, ¿verdad? Luego aplicamos una LVK en la 2. 1. LVK 2. Y decimos, ok, en la otra parte empiezo yo con una resistencia de 4. ¿Verdad? Entonces sería 4 por aquí la referencia es I2, ¿verdad? Eso es un error muy común. I2 menos I1. ¿Ok? Y a eso, como es una malla, voy a sumar las dos tensiones. Entonces, más la I2 multiplicando la impedancia del capacitor en el dominio de la frecuencia, I2 entre SC, ¿ok? Y esta tensión que está acá, que sería entonces más 4 sobre S, todo esto igual a 0. ¿Ok? Esa sería mi segunda ecuación. Muy rápidamente, entonces si despejo I1 de acá, ¿ok? I1 será igual a 4S más 2 tercios de I2. ¿Ok? Despejada de acá. Lo que hice fue pasar, estoy despejando I1, pasé este 4, este menos 4 y 2 a sumar al otro lado y todo lo dividí entre 6. ¿Ok? Entonces eso me da I1. Sustituyendo I1 en esta ecuación, ¿verdad? En 2. ¿Ok? Entonces voy a decir lo siguiente. Queda menos 4 por menos 4 por ¿cuál estoy reemplazando? I1. Entonces es todo eso 4 sobre S más 2 tercios
de I2, ¿ok? Por, o más bien, 4 más 1 sobre SC. Por I2. ¿Ok? Y todo esto igualado a menos 4S, que es básicamente este menos 4S de acá. Ok, entonces conjunto ahí, trato de hallar una expresión total para I2, o más bien juntar todos los términos que tienen I2. Será entonces 4 sobre 3 más 1 sobre SC. ¿Ok? Y esto igualado a 12 sobre S. ¿Ok? Despejo I2. ¿Qué será entonces? Básicamente 12 sobre S por todo lo que está ahí dentro, que será entonces 4 tercios más 1 sobre SC. ¿Ok? Hay que reacomodar un poquitito eso, saco ese 4 tercios a factor común para que me quede algo un poquito mejor, o sea, más manejable, algebraicamente hablando. Entonces, ese 4 tercios a factor común me multiplica el 12 por 3 y lo divido entre 4, quedándome un 9. ¿Ok? Y queda 1 ahí multiplicado por S. Y este factorcito de acá me va a dejar a mí como es S por 1 sobre S, se va a la S, pero va a quedar lo que saqué a factor común, que era el 3 cuartos. O sea, saqué 4 tercios, entonces queda 3 cuartos acá y abajo la C. ¿Ok? Esa es la expresión de I2. ¿Ok? I2. Ya yo tengo que, o sé que VO, la salida, ¿verdad? Es acá, ¿verdad? La salida es igual a esas dos sumadas, es decir, I2 sobre SC más 4 sobre S, que es el valor inicial. Entonces, reemplazo aquí I2 y esto me va a quedar como... vamos a ver, I2 ahí por SC 9. 9 por CS, digamos, dejémoslo por aparte, por S más 3 sobre 4C. Esto más 4 sobre S. Se nos acabó nuevamente el asunto. Ok, viendo eso, entonces sé que VO yo lo puedo dividir. VO puedo dividirlo en dos fracciones parciales. Ya está dividido en dos fracciones parciales, más bien. Entonces, podemos sacar un coeficiente ahí. Podemos decir que esto es igual a, separo esta primer parte en fracciones parciales, una A sobre S, es este pedacito de acá, más una B sobre ay, qué torcido que es. Una B sobre C por S más 3 sobre 4C. ¿Ok? Más 4 sobre S. ¿Ok? Y ahí tengo toda la expresión. Si saco A, es muy sencilla porque es tomar V sub O, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque esto sería entonces una V sub O 0 y esto sería unas V sub O 1. ¿Ok? Entonces, simplemente multiplico V sub O 0 por lo que es, ¿verdad? Para sacarlo por aparte. Entonces decimos que A es 9 sobre, lo estoy haciendo multiplicando a toda la función esta de acá, a esta la estoy multiplicando por S,
¿verdad? Al multiplicarla por S me queda todo menos la S. S más 3 sobre 4C. ¿Okay? Y esto evaluado en S igual 0 para determinar el residuo. ¿Okay? Este residuo da 9 sobre 3 cuartos. Y eso a la postre nos da 12. ¿Okay? Ahora bien, B. En B hay un toquecillo, ¿verdad? Vean que tiene una C que lo acompaña. Entonces, simplemente multiplico por todo esto que está abajo. Y multiplico a la función por todo esto, ya C por S más 3 sobre 4C para sacar el residuo. Entonces, eso me elimina todo y me va a quedar solo el 9 sobre S. ¿Okay? Todo eso evaluado en donde está ubicado el polo, que está ubicado en menos 3 sobre 4C. ¿Okay? Esto evaluado acá, pues nos va a dar, vamos a ver, si yo meto este 3 aquí abajo, primero queda negativo. ¿Okay? Luego vean que, vamos a ver, 3, 9, 9, 18, 36, entre 3, 12. Y la C que está abajo queda multiplicando ahí. Entonces, como metí todo, me quedó la C ahí metida, ¿verdad? Como lo metí con todo y esto de acá, no hay ningún problema matemático, ahí la estamos considerando, ¿verdad? Entonces ahora yo puedo plantear la salida, V sub O, como 12 sobre S menos 12, como tengo un C aquí en el valor de la constante y hay un C dividiendo, queda el 12 solito, es S más 3 sobre 4C y el 4S que es esta otra parte, ¿verdad? Este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Vean que aquí este 4 y este 12 se pueden sumar quedándome a mí 16 sobre S menos 12 sobre S más 3 sobre 4C. Y vean que eso se parece un montón a la respuesta que nos dieron al inicio. Se parece un montón a esto transformado al tiempo. A la frecuencia. Si yo transformo eso a la frecuencia, lo igualo a esa otra parte y tengo la única variable que sé. Transformando VO, dijimos que era 16 menos 12 por E a la menos 0.6T. Entonces eso es 16 sobre S, que se parece un montón, menos 12. Ok, menos 12 y recuerden que es 12 por E. Okay, 12 por E a la menos 0.6T. Eso es un desplazamiento en frecuencia porque es una exponencial en el dominio del tiempo. Entonces, al ser un desplazamiento en frecuencia, ponemos esto acá como un desplazamiento en la frecuencia y sería S más 0.6. ¿Ok? Entonces, esta es la transformada de Laplace para la respuesta dada y esta es la transformada de Laplace para la obtenida del circuito. Entonces, las podemos igualar. Vean que esta parte se va con esta otra y nos queda 12 igual a 12 y básicamente podemos igualar perfectamente 3 sobre 4C a 0.6. ¿Ok? Entonces, despejándose, nos queda que C es 3 sobre 4 por 0.6 y eso da aprox 1.25 faradios, que es lo que nos preguntaban. ¿Estamos, chicos? Sí. Ok, bueno, funciones de transferencia. Esta parte de funciones de transferencia es muy importante. Ok, en funciones de transferencia, chicos, hay que tomar en cuenta lo que ya les dije. Siempre, 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 condiciones iniciales cero. ¿Ok? Entonces, la función de transferencia de un circuito es la relación de la transformada de Laplace de la respuesta. Ya eso nosotros lo sabemos, ¿verdad?
cuando las condiciones iniciales son cero. De la misma forma que determinamos una impedancia, porque la impedancia describe un elemento, la función de transferencia describe un circuito completo. ¿Okay? Al describirlo, no importa si ha sido alimentado antes o no, sigue siendo el mismo circuito. Por eso es que tomamos la condición inicial de cero. Por ejemplo, si yo tuviese algo muy sencillo como esto, ¿verdad? Una bobina y un resistor. Entonces, V sub I de T, L, R. Si yo quisiera sacar una función de transferencia tomando como salida la resistencia, entonces voy a decir, ok, la función de transferencia es la respuesta o la salida respecto a la entrada. ¿Ok? Siempre y cuando la condición inicial de la bobina sea cero. ¿Ok? Eso hace entonces que yo pueda describir la salida de ese circuito V sub O como HDS por VI. ¿Ok? Todo en el dominio de la frecuencia. Entonces esto sería DS y este también. ¿Estamos claros, chicos? Es exactamente lo que hemos venido viendo, solo que vamos a hallar siempre la respuesta de estado cero. ¿Ok? La respuesta de estado cero me describe la función de transferencia. Hay varias funciones de transferencia. Puede ser V sub O entre V sub I sub O entre I sub I, V sub S entre I sub S, I sub S entre V sub S. ¿Ok? Hay dos casos especiales que van a acompañarlos prácticamente en toda su carrera. Ok, ustedes como ingenieros deben tener muy claro esto. Uno, cuando la entrada es una función, es función escalón. ¿Ok? Eso quiere decir que V sub I es igual a U de T. ¿Ok? Si nosotros nos vamos a lo que ya hemos visto en el curso, V sub I de S va a ser igual a, ¿cuánto es esto en el dominio de la frecuencia? Uno sobre S. Correcto, 1 sobre S. Entonces la transformada de Laplace de U de T es igual a 1 sobre S. ¿Qué significa entonces? Que nos digan, ok, su sistema está siendo alimentado por un escalón unitario. Ya con solo eso, nosotros sabemos que la salida será igual a la función de transferencia dividida entre S. ¿De acuerdo, chicos? ¿La vieron venir? Quiere decir que la respuesta al escalón estará dada por la transformada inversa de Laplace de h de s sobre s. ¿Ok? Esto me dará a mí entonces v sub o de t. Siempre que les digan, ok, el sistema va a ser alimentado por un escalón, entonces ya ustedes saben que además de la función de transferencia va a estar dividido en 13. ¿Ok? Existe un segundo caso que será entrada v sub i igual a el impulso unitario o delta Dirac. ¿Ok? Esto, chicos, de verdad, esto es importante porque ustedes a veces se les da un problemilla, ¿verdad? Y les dice, bueno, ese sistema está alimentado con el impulso unitario. Y empiezan a hacer ahí un poquillo de cosas y al final es nada más tomar la función de transferencia, porque si
Si recordamos, en el dominio de la frecuencia, el escalón, perdón, el impulso unitario sería entonces 1 para el delta Dirac, lo cual quiere decir que esta es la transformada de Laplace del delta Dirac o impulso unitario. Eso nos lleva a decir entonces que la salida será igual a HDS, porque está dividido entre 1. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, vean lo importante de esto, ¿verdad? Una pregunta. Sí, señor. Es HDS, ¿verdad? Correcto. Ah, ok. Ujú. Tan feo me quedó, no sé. Es que se confunde. Disculpen, disculpen. Bueno, en síntesis, la respuesta al impulso es la transformada inversa del delta, perdón, de HDS, porque está dividida entre 1, porque en el dominio de la frecuencia el delta Dirac es 1. Entonces esto nos dará V sub O de T. ¿Okay? ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que cuando tratemos con un escalón, tomo la función de transferencia, la divido entre S. Cuando tratemos con un impulso unitario, tomo la función de transferencia, tal cual. ¿Okay? Ya nosotros sabemos que las funciones de transferencia pueden estar dadas de varias formas, ¿verdad? H de S puede ser y siempre será la salida entre la entrada. ¿Ok? Esto nos da, como es tensión entre tensión, queda sin unidades y esto es una ganancia de tensión. Si la función de transferencia es la salida en términos de corriente, entonces estamos hablando de una ganancia en corriente. Ahora bien, otro escenario podría ser una impedancia, es decir, que tengamos una V sub O de S entre una V sub I, perdón, una corriente de entrada. Esto es una impedancia. Ok, otra opción es que sea una admitancia. Ya le damos vuelta a la tortilla aquí. Entre una tensión de entrada. Que va a depender de qué se está pidiendo, ¿verdad? Estamos, chicos. Ok, ya para cerrar, muy rápidamente vamos a hacer un ejemplo de esto. No pude hacer todo lo que quería, pero hice bastante. Sí vamos a necesitar tomar unos 10 minutitos por clase si todos están de acuerdo. Entonces, ejemplo. Para el circuito, determine. ¿Okay? El circuito es el siguiente. Tenemos una tensión de entrada que va a tener por acá una R. Luego tendrá por acá otra R. Usaría mi paleta, pero no termino. Por acá tenemos, lo que voy a tratar es de dibujar la bobina diferente para que no se confunda con las resistencias, que me quedan bastante feitas. ¿Ok? No se puede copiar eso. Tal vez se pueda copiar todo. Ni que estuviera muy bonito para estarla copiando, pero bueno. Este es el circuito. ¿Ok? Entonces, al tener ese circuito, tenemos una tensión de entrada y vamos a tomar la salida por acá. V sub O. ¿Ok? Esta bobina es S. Esto es
1 sobre un ohm, perdón, un ohm, otro ohm y otro ohm. ¿Ok? Entonces, primer pregunta, determine A, f de t, ¿ok? Función de transferencia, chicos, h de s igual a v sub o de s entre v sub i de s. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Muy simplemente, vamos a ver el circuitito. Vean que el circuitito, por ejemplo, podemos definir acá para facilitar la vida un punto A y un punto B. Punto A, un punto B. Entonces, entre esos puntos vamos a decir, ok, la tensión de salida para ese circuito es la tensión que yo tenga entre A y B multiplicada por 1, ¿verdad? Entre 1 más S. ¿Está bien? ¿Me siguieron en esa parte? O S más 1, más bien, se ve más bonito. S más 1. Es simplemente un divisor de tensión donde yo digo, ok, la tensión que yo quiero es esta. Es donde yo la quiero entre la sumatoria de las demás. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ya lo estoy viendo. Es que tengo problemas aquí con los vecinos. A mí me pasa también. Bueno, ahora falta definir quién es la tensión AB. ¿Ok? La tensión AB es otro divisor de tensión. Vean que entonces yo la puedo representar en términos de la tensión de entrada, que normalmente es el dato que tendré. ¿Ok? Profe, Sí, señor. ahí digamos, si no se me especifica que VI está en términos de S, entonces hago VI entre S. O más bien, Ok, sí, ahí no se está especificando. Entonces, si al final te dicen, digamos, te dan el circuito en el dominio de la frecuencia, del tiempo, y te dicen que es 20, pues será 20 entre S, pero como no lo tenemos, utilizo la expresión VI, que podría ser perfectamente una constante entre S. O sea, no la estoy usando, nada más estoy usando la variable. ok, entonces Ok, eso sí es como un sí, VI es en términos sí, de S. podría ser un VI en términos de S, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces aquí esto podría, como dice Christopher, llevar una S. Ok, ahí nada más que al final, en la expresión final, si lo tomo en cuenta. Ok, vamos a ver. Si yo, em, si yo planteo V sub AB en términos de V sub I, será donde tengo, ¿verdad? Donde tengo donde quiero V sub A. ¿Cómo lo plantearían ustedes ese divisor de tensión? Está interesante. ¿Qué pongo aquí arriba? ¿Multiplicado por cuánto? Usted ahí debería multiplicar por el paralelo de S más Muy 1 bien, con muy 1. bien, muy bien. Ok, 1 con el paralelo de S más 1. Ok. Todo esto representa la impedancia que tenemos aquí. Toda esta impedancia. ¿Ok? Que están en paralelo. Esto lo divido entre todas sumadas, es decir, 1 más Paralelo. el paralelo nuevamente, 1 en paralelo con S más 1. Ok, todos me siguieron, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, nuevamente, V sub AB es igual a V sub B, V sub I, perdón. El paralelo de esta cosa vean que el paralelo de esta cosa es esto por esto, entre esto más esto por esto me da S más 1 y esto más esto me da S más 2. ¿Lo vieron? Entonces aquí tendremos 1 más S más 1 dividido entre S más 2. ¿Todo el mundo me siguió? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vean que básicamente
básicamente por acá, vamos a ver, yo que me puedo volar de acá, me puedo volar los S más 2. Ajá. S más 2. Vamos a ver si aquí hay algo que no estoy haciendo bien. S más 2 me lo puedo volar. Sí, sí me lo puedo volar, ¿verdad? Acá, acá. Y esto me lleva a decir que esto es V sub I por S más 1 arriba, ¿verdad? Entre lo que me quedó, que va a ser 1 más S más 1. Ah, no, perdón. No me lo puedo volar desde ahí. No me lo puedo volar desde ahí porque vean que acá esto solo divide al S más 1. Yo sabía que estaba metiendo las patas. Okay. Sería S más 2 más S más 1, creo, profe. Sí. A ver, entonces aquí es S más 2. Entonces todavía aquí el S más 2 no me lo puedo volar. Ok, entonces ahora sí, yo saco a factor, más bien hago una sola expresión, una sola fracción, que es esto entre esto, S más 2, no hace falta poner eso, más S más 1. Ok, por lo tanto, ahora sí ya me los puedo volar, ¿verdad? Ya están, son dos fracciones, pero aquí abajo me queda 2S más 3. Entonces, V sub AB. V sub AB es V sub I por el S más 1 que quedó ahí entre 2S más 3. Ok, 2S más 3. Ahora sí, si yo meto esto en la expresión inicial, que sería esta de acá, ¿verdad? Sustituyo V sub AB. Vean que muy bonito, se me va el S más 1. Entonces, esto me conlleva a que V de salida será V sub I. V sub I entre 2S más 3. Ok, si yo lo expreso sin saber cuánto es V sub I, ¿verdad? Tomándolo como una variable, H de S, que es lo que me pide en la función de transferencia, será V sub O entre V sub I. Y esto es igual a 1 sobre 2S más 3. Ok, entonces ya tengo la respuesta de la primera pregunta. Ok, la segunda pregunta dice la respuesta al impulso. ¿Qué dijimos de eso? Respuesta al impulso. ¿Cuánto sería? HDS. HDS, muy bien. Entonces yo digo, ok, la respuesta al impulso será HDS, ¿verdad? Que perfectamente puedo sacar ese 2 para que no quede ahí estorbando, 1 sobre 2 por 1 sobre S más 3 medios, me parece. Sí. Esto convertido a el dominio del tiempo me dará la respuesta. Esta es la respuesta al escalón, al impulso unitario, que será entonces un medio, que lo saqué a factor común, y esto transformado al dominio del tiempo, vean que es un desplazamiento en frecuencia que se traduce en una exponencial en el dominio del tiempo. E a la menos 3 medios t. Muy bien. 3t medios sería. Bueno, perdón. No, yo creo que sí lo dijiste bien, no estoy seguro. Ok. U de t, ¿verdad? Para poder expresar que es unilateral y es un circuito, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta a el impulso. Me falta únicamente la respuesta al escalón. Muy rápidamente, yo sé que ya les estoy robando un tiempito, pero creo que esto es importante. C. Respuesta al impulso unitario. ¿Ok? Entonces, V sub I de t es igual a U de t. Por lo tanto, yo sé que V sub I de S será igual a 1 sobre S, que es lo que ya hablamos ahora, ¿verdad? Entonces, V sub O de S es igual a H de S por la entrada. Es lo mismo que ya conversamos. Será entonces
h de s entre 1 sobre s. H de s dijimos que era 1 sobre... le sacamos un medio factor común ahí. Un medio factor común es 1, 2 por s. Este s proviene de la respuesta del impulso, del escalón, perdón, por s más 3 medios, que es lo mismo que hicimos ahí arriba. ¿Ok? Entonces vean que ahora estamos en uno diferente, estamos en el impulso unitario e incorpora esta S a la respuesta, a la salida. Por lo tanto, esto hay que dividirlo en dos parciales, ¿verdad? Entonces, V sub O de S es A sobre S más B sobre S más 3 medios, ¿ok? Entonces, muy rápido ahí, la constante o el residuo A será S por VO de S evaluado en S igual 0 y eso nos da, se los voy a poner acá de una vez, 1/3. B es igual a S más 3 medios por V sub O de S y esto me da menos 1/3. ¿Ok? Entonces esto me conlleva a decir que bueno, aquí no le puse en qué evalué. S igual a menos 3 medios. Entonces la respuesta V sub O de T es igual a 1/3, que sale a factor común ahí, por 1 sobre S, que eso es 1 en el dominio del tiempo, y 1 con un desplazamiento en frecuencia negativo por el menos de la constante, E a la menos 3T medios. ¿Ok? Todo por U de T. Voltios. Para ser bien exactos. ¿Está bien, chicos? Ok. Profe, Ok, señorita. el 2 que estaba acompañando al S no nos importa. No, sí, claro, pero es que lo tomé en cuenta en la función total. A la hora de multiplicar por esto queda ahí metido. Es que como me brinqué todo el proceso para poder terminar, aquí está metido en el VSU. Ah, ok. Sí, esta Bueno, constante da con ese 2. ¿Ok? Ah, ok. Sí, yo sabía que me lo estaba brincando, pero si no, no me da chance. Ok. Bueno, chicos, nos hace falta únicamente convolución y estabilidad. Eso lo tenemos que cubrir en unos 20-30 minutos de la próxima clase y esos 20-30 minutos los tenemos que cubrir con 10 una, 10 otra, 10 otra, para poder salir. Ok, chicos. Ok, gracias, Okay. profe. Gracias a Gracias ustedes. por la clase.